Entonces, empezamos la clase de hoy. Habíamos llegado, la clase pasada, hasta definir lo que era el modelo cuántico, ¿sí? El modelo cuántico, que es el modelo más actual de todos los modelos atómicos. Vamos a el modelo cuántico. Y habíamos dicho que la particularidad de este modelo es que era un modelo matemático. ¿Por qué es un modelo matemático? Porque la complejidad de los modelos fue avanzando de tal manera que se fueron cada vez sumando más teorías físicas, más teorías químicas, hasta un punto donde ya no fue posible comprobar la experiencia. Acuérdense que lo que hacía caer un modelo era que no se condecía con la experiencia. Lo que sucedió a principios del siglo XX es que se empezó a aceptar que había limitaciones experimentales para poder demostrar la existencia de ciertos fenómenos. Entonces, esto fue un cambio radical en el pensamiento científico y tiene que ver con aceptar que incluso ante la falta de evidencia empírica, de evidencia del laboratorio, una teoría podía llegar a ser aceptada a partir de un fuerte fundamento matemático. Entonces, si bien muchos de los elementos del modelo cuántico han sido comprobados, nos manejamos de una manera diferente. Todos los modelos anteriores, y es lo fundamental que introduce este modelo, todos los modelos anteriores buscaron conocer absolutamente todas las variables del átomo. Y por conocer todas las variables del átomo, nos estamos refiriendo a lo que pasa en el núcleo y todo lo que pasa alrededor en lo que llamamos zona extranuclear. La diferencia entre el modelo cuántico y los modelos anteriores es que no busca saber absolutamente todo con un 100% de precisión, sino que se basa en la estadística. ¿Y la estadística qué significa? Significa que en lugar de trabajar con un 100% de certezas, vamos a estar trabajando con certezas que tienden al 100%, pero que no son el 100%. ¿Y esto de dónde sale? Nosotros lo habíamos mencionado. Se basa en algo que se llama principio de incertidumbre de Heisenberg, que el principio de incertidumbre lo que nos está diciendo es, cuando me estoy refiriendo a electrones, no puedo conocer la velocidad y la posición del electrón al mismo tiempo. Si conozco la velocidad, la posición no la voy a poder tener determinada. Si conozco la posición, no voy a saber con qué velocidad se mueve. Eso es lo que dice el principio de incertidumbre de Heisenberg y que dio lugar a una frase que la indicó Einstein y que decía, Dios no juega a los dados. ¿Sí? Y esa frase hace referencia a este principio de incertidumbre. A decir, yo no puedo no saber algo. Y sí, la realidad es que si conocemos la velocidad del electrón, no vamos a poder saber dónde está.
Y si sabemos dónde está, no vamos a poder saber con qué velocidad se mueve. Entonces, el rupturismo que genera este modelo es justamente aceptar que no podemos saberlo todo. ¿Hasta acá me siguen, pequeños? ¿Sí? Bien. Ahora, no podemos saberlo todo, pero sí podemos saber un montón de cosas. Y ese montón de cosas que lo podemos saber se basan en algo que es una ecuación matemática que fue diseñada por un tal que le dicen Schrödinger. ¿Sí? La ecuación de Schrödinger es una ecuación matemática muy compleja que permite describir con alto grado de certeza qué es lo que pasa en el átomo. ¿Sí? Y fíjense el detalle, permite describirlo con alto grado de certeza. Y justamente, como es con alto grado de certeza, es que cuando nos estamos refiriendo al modelo cuántico, no vamos a decir el electrón está aquí, sino que vamos a decir es muy, muy probable que el electrón se encuentre en este lugar. Y esas zonas de alta probabilidad de encontrar un electrón tienen un nombre bajo este modelo. ¿Se acuerdan cómo se llamaban esas zonas? Se llamaban, muy bien, se llamaban orbitales. Los orbitales son zonas en el espacio que se encuentran en la parte extranuclear donde es altamente probable encontrar un electrón. ¿Sí? El detalle es que estas zonas no son cualquiera en el espacio, sino que tienen una serie de coordenadas. Esas coordenadas se denominan números cuánticos. Los números cuánticos van a ser las coordenadas de los orbitales y en particular de los electrones. Habíamos terminado la clase pasada diciendo que los números cuánticos representan algo así como el DNI de los electrones. Bueno, justamente un número cuántico me permite caracterizar al electrón en particular y al orbital donde se encuentre. ¿Sí? ¿Y cuál es la relación entre estos tres puntos, la ecuación, el orbital y los números cuánticos? Los números cuánticos son el resultado de resolver la ecuación de Schrödinger. Y los números cuánticos, que son 4, me permiten caracterizar a cada uno de los electrones del átomo. Y sabiendo las características de los electrones, entonces puedo caracterizar la zona donde probablemente encuentre esos electrones, o sea, a los orbitales. ¿Sí? Lo repito por las dudas. Los números cuánticos son el resultado de resolver la ecuación de Schrödinger y caracterizan de una forma similar a como si fuera el DNI de cada electrón. Al tener el DNI del electrón, puedo saber también
en qué lugar se mueve el electrón, con alta probabilidad. Y fíjense el detalle, que yo estoy hablando de que resolviendo esto puedo conocer la posición. En ningún momento hablo de velocidad. O sea, la ecuación de Schrödinger me permite conocer la posición, de la velocidad se va a encargar otra ecuación. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? ¿Sí? Bien. Entonces, ahora sí, adentrémonos en números cuánticos. Los números cuánticos son 4. Los números cuánticos son 4. Y estos números cuánticos van a ser el número cuántico principal, que se simboliza con la letra N, ¿sí? Y el número cuántico principal representa el nivel de energía, ¿sí? ¿Se acuerdan en el modelo de Bohr, que el modelo de Bohr planteaba que había niveles de energía? Bueno, es algo similar. El número cuántico principal va a decir en qué nivel de energía nos estamos encontrando. Dicho de otra manera, me va a decir a qué distancia del núcleo estamos. Cuanto mayor es el nivel de energía, mayor es la distancia al núcleo. El número cuántico principal tiene la característica de que siempre es un número entero, un número natural, perdón, mayor o igual a 1. ¿Sí? Porque los niveles empiezan en el número 1. Bien, continuamos entonces. Vamos ahora, el número cuántico siguiente va a ser el número cuántico secundario, también llamado azimutal, que se simboliza con la letra L. ¿Sí? Y fíjense el detalle, la N, la L son en cursiva, no en imprenta. ¿Mm? El número cuántico secundario, azimutal. El número cuántico secundario me va a decir la forma del orbital. ¿Sí? El número cuántico principal me dice en qué nivel de energía estoy. En ese nivel de energía yo puedo tener muchos orbitales, o sea, puedo tener muchas zonas de probabilidad. ¿Sí? En función de cuál sea el valor del número cuántico secundario, voy a saber cuál es la forma del orbital, o dicho de otra manera, en qué orbital está el electrón. ¿Sí? Y este número secundario también es siempre un número natural, y sus valores dependen del número cuántico principal. Es un número natural y sus valores es n menos 1. ¿Sí?
Vamos a ponerlo mejor, es un número natural y sus valores van desde el 0 hasta n-1. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta aquí? ¿Sí? ¿No hay preguntas? ¿Ninguna? Dale, decime. L es 0. L puede ser 0. ¿Sí? Que es lo que puse acá. Puede ser 0. Bien. ¿Otra consulta? ¿No? ¿Avanzamos entonces? El tercer número cuántico, la tercer coordenada de mis electrones, es el número cuántico magnético. Que se simboliza con la letra M y representa la dirección o eje del orbital. ¿Y esto qué significa? Vamos a adentrarnos en esto en 5 minutos, pero lo que significa es, supongamos, ¿sí? Moviéndonos en el espacio natural, tal cual lo conocemos, nosotros sabemos que tenemos el eje X, a 90 grados tenemos el eje Y y a 90 grados tenemos el eje Z. ¿Sí? Yo puedo tener los orbitales ocupando la dirección en el eje X, en el eje Y o en el eje Z. Esto, ¿cuál de las direcciones me lo va a decir el número cuántico magnético? ¿Y cuántas direcciones posibles podemos tener? Va a depender de la forma del orbital. ¿Sí? Porque hay una determinada cantidad de formas y en función de la forma van a ser la dirección en que el orbital se ubique. ¿Sí? Entonces, el número cuántico magnético ya no va a ser un número natural, sino que va a ser un número entero. Y sus valores oscilan entre menos L a L. ¿Sí? Entonces, si el número cuántico secundario, por ejemplo, fuera 1, esto va a oscilar de menos 1 a 1, pasando por el 0. ¿Sí? Bien. Y existe, perdón, se me cayó la lámpara. Mau, gatito, Mau. Existe un último número cuántico
Porque fíjense que acá estamos hablando de nivel de energía, ¿sí? Que va a ser del orbital. Acá estamos hablando de forma, que es del orbital. Acá estamos hablando dirección del orbital, pero en ningún momento estamos hablando del electrón en sí, ¿sí? Y dijimos que el paquete de números cuánticos es una forma de ponerle un DNI a los electrones. Decime tu consulta. Mientras vos vas escribiendo, yo continúo la idea. Es, estos tres números cuánticos refieren a orbitales. O sea que refieren a la zona donde es altamente probable encontrar un electrón. Si L es 0, M va a ser 0. ¿Mm? El tema es, si yo estoy diciendo que este paquete de números cuánticos me permite identificar a los electrones, significa que hay algo más que yo necesito que realmente me identifique al electrón. Y ese algo más tiene que ver con algo que se denomina principio de exclusión de Pauli, y que básicamente lo que dice es que no pueden existir dos electrones que tengan los mismos números cuánticos. Entonces, acá es donde aparece un número cuántico que se denomina número cuántico de spin, que se simboliza con la letra S y que representa la dirección de giro o de rotación del electrón. Porque el electrón tiene la capacidad de rotar sobre su eje, ¿sí? Si este es el eje del electrón, el electrón tiene la capacidad de rotar sobre su eje y puede rotar en sentido antihorario y también en sentido horario. Cuando rota en sentido antihorario, el valor de S es menos un medio. Cuando rota en sentido horario, S toma el valor de un medio positivo. Entonces, a diferencia de los otros, que eran números naturales o enteros, el número cuántico de spin toma los valores únicamente más menos un medio. Sí, repetimos para todos, el número cuántico de spin es un número cuántico que refiere estrictamente a los electrones. A diferencia de los otros números cuánticos, que estaban hablando acá de nivel de energía, o sea, distancia del orbital al núcleo, acá estamos hablando de la forma del orbital y acá estamos hablando de la dirección del orbital.
acá siempre estamos hablando de orbitales, ¿sí? Sin embargo, este número cuántico refiere exclusivamente a los electrones. O sea, que está refiriendo a alguna característica en particular del electrón. Y la característica en particular es la rotación. El electrón tiene capacidad de rotar sobre su eje, ¿sí? Y esa rotación puede ser en sentido antihorario o en sentido horario. Si rota en sentido antihorario, vale menos un medio. Si rota en sentido horario, vale un medio. Entonces, el número cuántico de spin solamente puede tomar estos dos valores, más o menos un medio. ¿Sí? Bien, hasta acá, ¿hay alguna duda que haya surgido? Dale, decime. Sí, puedo tener electrones con el mismo N, L, M y distinto spin. Y va a tratarse de electrones diferentes. Porque acá estamos hablando del orbital, acá estamos hablando del orbital, acá estamos hablando del orbital y acá estamos hablando del electrón. ¿Sí? El spin, por convención, el primero es el positivo y luego el negativo. La S es así, S, pequeñita. Me habías preguntado la diferencia entre magnético y spin. ¿Se entiende? ¿Quedó claro entonces eso? ¿Sí? Bien. Bueno. ¿Alguna otra duda? Si no, avanzamos. Empezamos a resolver números cuánticos. Bien. Vamos a trabajar de una forma práctica, ¿sí? En la presentación ustedes tienen una seguidilla de diapositivas que representan, digamos, un orden primero teórico y al final lo práctico, ¿sí? Vamos a hacerlo al revés, como para que ustedes puedan luego ver el otro enfoque que está en la presentación, ¿sí? Y en función de lo que vamos a ir haciendo ahora, ustedes, cualquier duda que les surja de mirar la presentación, me lo pueden consultar en la semana. ¿Mm? Entonces, lo que vamos a hacer es
trabajar con el sodio, que es el mismo elemento que ustedes tienen descrito en la presentación. ¿Sí? Es importante, para esto ustedes necesitan una serie de información que la van a tener en la tabla periódica. ¿Sí? Entonces, la tabla periódica, ustedes ya deben tener una que les haya quedado del año pasado. Recuerden que el sodio es así, ese es el símbolo del sodio. Acá, en la parte inferior izquierda, vamos a poner lo que se llama el número atómico, también conocido como Z, que es 11. ¿Y qué significa el número atómico? Representa la cantidad de protones en el núcleo. Y es extremadamente relevante entender esto porque la identidad de un elemento depende de la cantidad de protones en el núcleo. Por eso, la tabla periódica está ordenada en función al número atómico. ¿Sí? Porque la identidad del elemento va a depender del número atómico. En átomos neutros, como es este ejemplo que va a ser el primero que vamos a trabajar, la carga es 0. Entonces, si Z es 11, significa que el número de protones también es 11. ¿Sí? Y si el átomo es neutro, el número de protones es igual al número de electrones. Porque lo que se sabe es que la magnitud de la carga de un protón es idéntica a la magnitud de la carga de un electrón. Entonces, para lograr la neutralidad, la cantidad de protones tiene que ser igual a la de electrones. Entonces, para el sodio, ¿cuántos electrones hay? $11 electrones. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esto. ¿Sí? Esto es del año pasado, pero hacemos un pequeño recuerdito. ¿Mm? Entonces, yo tengo 11 electrones. ¿Cuál va a ser el ejercicio que vamos a hacer hoy? Vamos a empezar escribiendo la configuración electrónica del sodio y a partir de la configuración electrónica vamos a escribir los números cuánticos para sus electrones. ¿Sí? Entonces empecemos por definir qué es la configuración electrónica. Bien, la configuración electrónica es una representación de los electrones en sus orbitales. Es una forma de escribir los electrones que hay en el átomo.
Eso es la configuración electrónica. Suena medio raro, ¿sí? Pero la configuración electrónica y en sí, en general, las definiciones en química no tienen que ser un cuco, ¿sí? Porque no son otra cosa que describir la naturaleza. Con la configuración electrónica, ¿qué es lo que estamos describiendo? Esto, la zona extranuclear. Esto describimos con la configuración electrónica, la zona extranuclear. En definitiva, ¿qué es lo que vamos a escribir? Los orbitales, ¿sí? Como paquetitos de orbitales. Y para escribir la configuración electrónica, nos valemos, ¿sí? Entonces, la configuración electrónica que va a ser una representación del orden de los electrones en sus orbitales. Y para poder escribir la configuración electrónica, nos valemos de una regla que es muy útil. Ya después cuando uno se hace grande ya se lo sabe de memoria y no es necesario usar la regla, pero nos valemos de algo para escribirlo, para no saberlo de memoria, que se llama la regla de Aufbau, también conocida como la regla de las diagonales. Y la regla de Aufbau, ¿qué dice? Escribe así. Y continúa, ¿sí? Pero no importa, bueno, vamos a continuar. Y la regla de las diagonales, esencialmente, nosotros tenemos que partir de acá y vamos recorriendo. Así, luego así, luego así, 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 así. Acá estaría el 6S, ¿sí? Vamos recorriendo por las diagonales. La primera diagonal es 1S, la segunda 2S, la tercera me dice que primero va el 2P, después el 3S, ¿sí? El tema es, ¿y de dónde salen estas letritas, no? ¿Alguno se acuerda de dónde salen esas letras? Esas letras lo que representan es la forma de los orbitales, ¿sí? ¿Y quién representaba la forma? El L, ¿sí? Entonces, ¿de dónde salen S, P, D, F? Del número cuántico L. Cuando L es igual a 0, entonces el orbital se llama S, ¿sí? Cuando L es igual a 1, el orbital es P. Cuando L es igual a 2, el orbital es D. Cuando L es igual a 3,
el orbital es F. ¿Sí? Y ustedes me van a decir innecesario. O sea, ¿por qué no nos quedábamos con esto y directamente le poníamos la forma a esto? No lo sé. Hay cosas que exceden. ¿Sí? Pero es así. Bien, ya ubicamos las letritas. ¿Y los numeritos de dónde salen estos numeritos? Me fui de foco. Sí, es G. L igual a 4 son orbitales G. No los vamos a trabajar. Esto nada más se ha encontrado en muy pocos elementos artificiales, así que no vamos a trabajar con eso. Existir, se ha demostrado que existe, sí. Continuemos un poquito por acá. S, P, D, F depende del L. ¿Y estos numeritos de dónde salen? Los numeritos. De los niveles de energía. Y si estamos hablando de nivel de energía, ¿de quién estamos hablando? Del número cuántico principal. O sea, que esto sale del número cuántico n. Y vamos a tener n igual 1, que significa nivel 1, n igual 2, n igual 3, etc. ¿Sí? Entonces, la configuración electrónica es la representación del orden de los electrones en sus orbitales, pero ¿qué es lo que me va a mostrar la configuración electrónica estrictamente? El nivel y la forma. ¿Sí? Entonces, la configuración electrónica, resumiendo, me va a decir dónde están los electrones en la zona extranuclear. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Perdí a alguien? ¿No perdí a alguien? ¿Los tengo a todos? ¿Sí? No me quiero extender demasiado porque si no les termino dando clases de 3 horas, no es sano para nadie, ¿sí? Pero vamos a continuar un poquito más con esto. El M no se incluye en la configuración electrónica, al igual que el S tampoco, el número cuántico de spin tampoco, pero a partir de la configuración electrónica yo puedo escribir los números cuánticos para todos los electrones. Y eso es lo que vamos a hacer ahora para el sodio. ¿Sí? Entonces,
Recordemos, en el sodio tenemos 11 electrones. Vamos a escribir la configuración electrónica, ¿sí? Para escribir la configuración electrónica, lo que yo tengo, me voy de foco, ahí va. Ahí, azul. Bien, para escribir la configuración electrónica, yo tengo que definir algo hiper importante, que es un concepto que no es trivial, porque además la terminología es poco feliz, que es el concepto de orbital degenerado. Y para poder definir el concepto de orbital degenerado, voy a trabajar con esto, ¿sí? Y en particular vamos a trabajar con los orbitales p, porque son los más sencillos de dibujar, ¿sí? Entonces, los orbitales degenerados son aquellos orbitales que tienen más de una dirección en el espacio. Entonces, pensemos. Si yo estoy trabajando con L igual a 0, voy a estar en presencia de un orbital S. ¿Y cómo es la forma del orbital S? El orbital S es una esfera en el espacio, ¿sí? Es un orbital esférico. ¿Qué es lo que pasa con las direcciones? Si yo acá grafico los tres ejes, X, Y y Z, fíjense que al ser una esfera, en las tres direcciones el orbital es idéntico, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo L igual 1? Estamos trabajando con orbitales P. Los orbitales P se denominan orbitales degenerados. ¿Y por qué se denominan orbitales degenerados? Y bueno, avancemos un poquito más. Los orbitales P, la forma es esta. Son orbitales bilobulados. Son dos lóbulos, ¿sí? Que debería haberme salido mejor y dibujado iguales, pero bueno, son dos lóbulos. Ahora, avancemos. Si el L es 1, M, recordemos que puede tomar valores desde menos L a L, incluyendo el 0. O sea, que si L es 1, entonces M va a ser menos 1, 0 y 1. ¿Y M qué representaba? M representaba la dirección del orbital. O sea, que los orbitales P van a tener tres posibles direcciones en el espacio.
una dirección, otra dirección, otra dirección. ¿Sí? Respetando los mismos ejes que usé antes, esta es la dirección Z, esta es la dirección Y, y esta es la dirección X. Este paquete de orbitales son los orbitales P y son degenerados porque degeneran en tres direcciones. M siempre va a incluir el cero. Los posibles valores de M siempre incluyen el cero. ¿Me siguieron acá en la definición de orbital degenerado? El paquete de orbitales P es degenerado. Se habla de orbitales degenerado cuando puede tomar más de una dirección en el espacio. Dicho de otra manera, el único que no es degenerado es el M, es el orbital S. Todo orbital que se ubique en una dirección particular del espacio es degenerado. Fíjense que en el S es una esfera perfecta, entonces en los tres ejes es lo mismo. Cuando yo tengo orbitales P, las zonas de probabilidad están diferidas, están degeneradas, ¿sí? Voy a tener una zona de probabilidad en Z, una zona de probabilidad en Y y una zona de probabilidad en X. Lo mismo ocurre con los orbitales D y con los orbitales F. ¿Sí? Con los orbitales P ocurre, con los D, con los F y con los G también. ¿Sí? Estos van a ser degenerados, este no. ¿Cuál es la particularidad de que sean degenerados? Sencillamente que la zona de probabilidad está en una dirección particular del espacio. Nada más. Más allá del término, que es como raro que sea degenerado. ¿Sí? Bien. Detengámonos un poquito acá, en este gráfico. Fíjense que cada orbital P tiene dos lóbulos. En estos lóbulos es que yo puedo ubicar a mis electrones. Pero si esto pertenece a un número M, ¿cuántos electrones puedo meter acá, en este?
2. Exactamente 2. Y eso es lo que dice el principio de exclusión de Pauli, que yo lo nombré muy rápidamente, y ahora lo vamos a detallar. El principio de exclusión de Pauli dice que ningún electrón puede tener los 4 números cuánticos iguales. ¿Sí? El paquete, ¿sí? El paquete de números cuánticos es único para cada electrón. Y como consecuencia de esto, podemos decir que cada orbital puede contener hasta 2 electrones. No sé si con este avance te clarifiqué un poquito más. Porque no es que me olvide del no entendí ni que no lo vi, ¿eh? ¿Sí? Bien. Entonces, de este principio de exclusión es que va a salir una conclusión fundamental para escribir configuraciones electrónicas y es la siguiente. Ya sabemos que un conjunto de orbitales degenerados es hablar de un orbital que se encuentran en el mismo nivel, o sea, que tienen el mismo n, pero que tienen diferentes direcciones en el espacio. ¿Sí? Entonces el tema es, si cada orbital, o sea, cada uno de estos puede tener 2 electrones, ¿cuántos electrones puedo tener en ese conjunto de orbitales degenerados? Entonces, recordemos por un lado, S no es degenerado, puede tener como máximo 2 electrones. P, tenemos 3 posibles direcciones degeneradas, o sea que en total puedo tener 6 electrones de máximo. D, los orbitales D tienen 5 direcciones, o sea que puede tener 10 electrones de máximo, y los F tienen 7 direcciones, o sea que pueden tener 14 electrones de máximo. Las formas de los orbitales D y orbitales F, la verdad, son bastante complejas de dibujar, las tienen en la presentación, las pueden ver si quieren, ¿sí? Pero, de vuelta, usando como ejemplo el P, nos damos cuenta por qué el paquete de orbitales puede tener 6 electrones como máximo. ¿Sí? Tengo 2 acá, 2 acá y 2 acá. En total, puedo tener 6 electrones. Cada uno va a tener 2. Exactamente. Muy bien. Bien. Tenemos 3 direcciones en el espacio y cada uno tiene 2. Entonces, ¿escribimos ahora la configuración electrónica del sodio? ¿Sí? Nos vamos a valer de esto.
No lo tenemos que saber de memoria. ¿Mm? El sodio tiene 11 electrones que ubicar. ¿Sí? Empezamos por acá. No se llega a ver. Empezamos por acá. Siempre empiezo por acá. Si vengo por acá, el primero que escribo es el 1s. 1s. ¿Y cuántos electrones le puedo poner al orbital S? 2. Entonces va a ser 1s2. El numerito se pone arriba. ¿Sí? Luego seguimos. ¿Con quién? Esta línea ya está, ya terminó. Empezamos con la siguiente. 2s. Excelente. 2s. ¿Y cuántos electrones podemos poner acá? 2, porque es un orbital S. ¿Sí? Bien, acá tengo 2 y 2, 4. Me falta todavía ubicar, así que sigo. 2s. Terminé acá la línea. Listo. Sigo por acá. Me viene 2p. Bien. 2p. ¿Cuántos electrones puedo ubicar como máximo en el P? 6. Bien. Y ahora cuidado, porque es 2 y 2, 4, más 6, 10. Puedo poner el 6 porque total tengo que ubicar 11. Sigo. 2P. Ay, perdón, no se ve. 2P. Sigo con el 3S. Entonces escribo 3S. Acá también puedo poner como máximo 2. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si pongo 2? Cuando sumo, me queda 2 y 2, 4, más 6, 10, más 2, 12. Yo quiero ubicar 11. Entonces acá voy a poner 1. ¿Sí? Y esta es la configuración electrónica del sodio. ¿Se entiende de dónde sale? ¿De dónde viene? ¿Mm? ¿Sí? Bien. ¿Sí? ¿Escribimos los números cuánticos entonces? Es importante no haber perdido a nadie hasta acá. ¿Sí? Estamos todos, somos 10, somos 15. 10 y nada, somos 15. Si ya estamos todos, avanzamos. ¿Sí? Fíjense que yo tengo en total 11 electrones. Para esos 11 electrones, yo puedo escribir sus 4 números cuánticos. Entonces vamos a empezar a escribir los números cuánticos del primero al último. ¿Sí? Entonces, agarremos empecemos por los electrones de la primera capa. ¿Sí? Vamos. Estoy pensando de qué manera lo puedo hacer más feliz. Yo los voy a escribir de una forma, digamos, explicativa. Después hay otras formas de hacerlo con tablas y demás, pero yo quiero ir desgranando uno a uno, orbital a orbital, ¿sí? Habíamos dicho que este es el primer electrón. Yo voy a tener en este orbital 1s, voy a tener 2 electrones. Entonces, el número cuántico principal es n y coincide con este número. Entonces, n igual 1. ¿Sí? L puede tomar valores. Vuelvo acá. L siempre va a ser desde 0 hasta n menos 1. Entonces, si n es 1, L, ¿cuál va a ser?
0. Bien. El número cuántico magnético puede tomar valores desde menos L a L, incluyendo al 0. Si L es 0, M va a ser 0, indefectiblemente. ¿Sí? Con estos tres números cuánticos queda definido este orbital, que es el 1s. Y tiene sentido, porque está en el nivel 1. No. El número cuántico magnético toma valores desde menos L a L. Si L es 0, tiene que ser 0. ¿Sí? No puede ser menos 1. ¿Sí? Con esto yo tengo definido y descripto al orbital 1s, al orbital, no al electrón. Estoy en el nivel 1, L es igual a 0, o sea que la forma es S, y M igual a 0, lo que me está diciendo es que no hay degeneración. ¿Sí? Me está diciendo que no hay una dirección particular en el espacio. ¿Sí? Lo cual condice con el hecho de que el orbital sea esférico. Hasta acá describimos al orbital 1s. Pero lo que yo quiero, los números cuánticos son de los electrones. No son ni del elemento ni de los orbitales. Estos tres números cuánticos describen al orbital 1s, pero le pertenecen a los electrones que están adentro del orbital. ¿Sí? Acuérdense que los números cuánticos son el DNI de los electrones. Ahora, los números cuánticos, que siempre son de los electrones, recordemos eso, yo quiero describir a los electrones que están ahí adentro. Y fíjense que tengo dos. O sea, que voy a tener uno que va a ser un medio. Este va a ser uno de los electrones que están adentro de este orbital, uno de los números cuánticos, y este va a ser el otro electrón. ¿Sí? En el orbital 1s, yo tengo dos electrones. Este es uno y este es el otro. Porque el número cuántico de spin siempre, 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 siempre toma valores. Más, menos un medio. No toma ningún otro valor. Solamente toma estos valores. Más, menos un medio. Y el hecho de que sea positivo o negativo depende de la dirección de rotación del electrón. ¿Sí? Uno gira en sentido horario, el más un medio, el otro gira en sentido antihorario, el menos un medio. ¿Sí? Bien, entonces, estos dos son los números cuánticos de los electrones del orbital 1s. ¿Sí? Voy a escribir un poquito más rápido los de el orbital 2s. ¿Sí? Si n es igual a 2, yo voy a tener que L puede ser
desde 0 hasta n-1. O sea que L puede ser 0 o 1. En función de si es 0 o si es 1, van a ser los valores de m que tengo. Entonces, si L es 0, estamos en el orbital S. Si L es 1, el orbital es P. Entonces empezamos primero describiendo el orbital 2s. O sea, n igual a 2, L igual a 0. Si L es 0, M va a ser 0. Y S va a tomar valores de 1/2 para un electrón, y de -1/2 el otro. ¿Sí? Estos que están acá son los números cuánticos de los electrones del orbital 2s. ¿Sí? Fíjense que es idéntico a esto, lo único que cambió fue el valor de n. ¿Hasta aquí? ¿Bien? En ningún lugar escribí I igual 0, L igual 0. Porque el número cuántico secundario puede tomar valores desde 0 hasta n-1. O sea, que L puede ser 0 o 1, porque 2 menos 1 es 1. ¿Sí? Entonces, sabemos que si L es 0, se trata de un orbital S. Si L es 1, se trata de un orbital P. ¿Y yo qué es lo que dije? Que primero iba a describir los números cuánticos del orbital 2s. Entonces, por eso L es 0. ¿Sí? Bien. Ahora voy a escribir los números cuánticos para los electrones cuyo L es 1. O sea, voy a estar describiendo estos 6 electrones acá. ¿Sí? Vamos de vuelta acá. Tengo n igual a 2, L igual a 1, y acá es donde viene el desafío porque M puede tomar valores desde menos L a L pasando por el 0. O sea que M puede ser menos 1, 0 o 1. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a escribir. ¿Cómo sería? N igual a 2, L igual a 1, y yo lo que hago, por una cuestión de orden, siempre empiezo desde el más pequeño y voy avanzando para no perder ninguno. M igual menos 1, S igual 1/2 positivo. N igual a 2, L igual a 1, M igual a menos 1, S igual menos 1/2. Acá describí uno de los orbitales. Fíjense que acá tengo un electrón, otro electrón. Paso ahora a M igual a 0. N igual a 2, L igual a 1, M igual a 0, S igual 1/2. Lo mismo, pero para el otro electrón, que va a tener número cuántico de spin negativo. Acá tengo
el segundo orbital p. ¿Sí? Y fíjense que me falta un tercero. Ahí tengo el tercero. Si analizamos esta tabla, estos 6 paquetes de números son diferentes. Ninguno de estos 6 son iguales. Por eso son 6 electrones diferentes. Este conjunto son los números cuánticos de los electrones del orbital 2p. ¿Dudas sobre esto? No es trivial este concepto, no es muy abstracto. ¿Estamos bien? Bien. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6 del 2p, 6. Me queda nada más escribir uno solo, que es el último. ¿Sí? Y acá es donde hay que tener ojo, ¿sí? Porque tengo que mirar cuál corresponde a lo que yo quiero escribir. Yo quiero describir al orbital 3s y en particular escribir los números cuánticos del electrón 3s1. Entonces, el n es igual a 3, porque es 3s1. El L puede tomar valores de 0, 1 y 2. Pero ¿cuál es el que a mí me importa? ¿El 0, el 1 o el 2? Si yo quiero hablar del orbital 3s. El 0, ¿sí? El 0. Porque estoy hablando del orbital s. Y si estoy hablando del L igual a 0, inmediatamente me queda determinado M, que va a ser 0. ¿Se entiende por qué de estos valores posibles yo me quedo con el L igual a 0 y no tomo los otros? No llegué todavía a eso, Cata. No hay problema. El 0, el 1 y el 2 salen de vuelta de que el número cuántico secundario siempre es un número natural que va desde el 0 hasta n-1. ¿Sí? Estas reglas de cómo calculamos los números cuánticos, ustedes se las tienen que aprender.
¿sí? Hoy estamos explicándolo, no hay problema, pero estas sepan que las tienen que saber. ¿Mm? Bien, entonces, número cuántico principal 3, número cuántico secundario 0, número cuántico magnético 0, número cuántico de spin, por convención, siempre se escribe primero el positivo. Por convención, siempre primero el positivo. Entonces, con este paquetito de números cuánticos, yo escribí los números cuánticos del electrón del orbital 3s. Y digo del electrón porque es el único que hay. ¿Sí? Y es súper importante entender esto que no es trivial. Los orbitales tienen sentido siempre y cuando haya un electrón adentro. ¿Sí? Yo no puedo estirar números cuánticos al aire. Yo tengo que nada más referirme a cuando tengo electrones adentro. ¿Sí? ¿Por qué va el positivo? Porque es por convención. ¿Sí? Número cuántico de spin. Número cuántico de spin por convención. Primero el positivo y luego el negativo. ¿Sí? ¿Dudas de esto, chicos? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Sí? Dejo ahí lo último. Es un montón. Vimos casi toda la presentación. Lo único que nos falta es la última parte, que es diagramas de energía y configuraciones estables. Con lo cual, yo lo que les recomiendo es que vayan avanzando en lo que refiere a la presentación. La regla de Hunt se usa para escribir diagramas de energía, por eso no la nombramos ahora, porque no tiene ninguna clase de sentido, ¿sí? Entonces, empiecen a avanzar respecto de configuración electrónica y números cuánticos, ¿sí? Yo, la verdad es que tengo que hablar con los otros profesores a ver si ya armaron una actividad para que ustedes practiquen un poquito este tema de números cuánticos. Si no, les voy a estar mandando algo por mail para que puedan hacer un poquito de práctica, ¿sí? Entonces, cortamos aquí.